El tercer bloque de delitos son los delitos que afectan el principio de legalidad. Dentro de estos delitos, el primero y más importante es el delito de prevaricato. Ese delito de prevaricato tiene a su vez dos modalidades: el prevaricato por acción y el prevaricato por omisión. Luego tenemos a los abusos de autoridad, que es un grupo bastante amplio, extenso, de actuaciones distintas a las dos anteriores. Y finalmente, en esta primera parte tenemos la usurpación o abuso. Los últimos delitos que vamos a ver dentro de este bloque 1.5, son los delitos de celebración indebida de contratos, que les vamos a dedicar un espacio especial. Bien, comencemos entonces con el prevaricato por acción. El prevaricato por acción consiste en el delito en el que el servidor público profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Miremos entonces sus elementos. En primer lugar, el sujeto activo. El sujeto activo, por supuesto, es un servidor público que actúa en ejercicio de sus funciones. El sujeto pasivo sigue siendo la comunidad. La conducta. La conducta, como su nombre lo indica proferir una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. Esa resolución ha sido entendida como una decisión que se puede presentar en cualquiera de las ramas del poder público. Puede ser en la rama ejecutiva, esencialmente a través de un acto administrativo. Puede ser también en la rama judicial a través de providencias. Y ya cuando pasamos a la rama legislativa, pues nos encontramos con un problema o una situación especial, y es la indemnidad parlamentaria, que ya se puede explicar también respecto de otra serie de delitos. Recordemos que la indemnidad parlamentaria implica que el congresista no responde por los votos u opiniones. Hubo un debate bastante grande en los años 90, finales de los años 90, sobre si esa irresponsabilidad incluía solamente los actos del trámite de leyes o actos legislativos, o si también podía incluir decisiones de un carácter mixto político-jurisdiccional, como son las decisiones en los juicios políticos que se presentan en el Congreso de la República. Ese debate llegó incluso a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, en una sentencia que decidió una acción de tutela interpuesta por Vivian Morales, que en ese momento era congresista, decidió que efectivamente la indemnidad parlamentaria incluiría también todo tipo de actuaciones, incluyendo lo que se denominan las actuaciones de carácter jurídico político, como son las actuaciones presentadas en los juicios en la Cámara y en el Senado. Bien, en ese sentido, entonces, básicamente lo que podemos concluir es que el prevaricato por acción en Colombia, no así en otras partes, pero en todo caso en Colombia, lo que incluye son, de un lado de la parte administrativa, actos administrativos, y de otro lado de la parte jurisdiccional, lo que son las providencias. Las providencias son las decisiones de los jueces o magistrados. Esas providencias se pueden dividir esencialmente en tres. Primero, las sentencias que deciden el fondo del asunto. En segundo lugar, los autos, que son otras decisiones que se presentan y que pueden ser de sustanciación o trámite, o pueden también pues, ser interlocutorios, es decir, que deciden sobre aspectos importantes del proceso. Y la tercera clasificación de las providencias son las órdenes que se presentan en algunos casos, sobre todo de parte de la Fiscalía. Bien, en este caso tenemos que sí encontramos un delito de resultado, porque efectivamente se requiere que se haya emitido una resolución, dictamen o concepto. Resolución, reitero, incluye actos administrativos desde lo administrativo, providencias desde lo jurisdiccional,
Pero vean ustedes que también hay otras situaciones. Se incluyen dictámenes y conceptos. Dictamen. El dictamen es un concepto especializado dado por un sujeto en un proceso judicial, por un sujeto denominado perito. Pero también tenemos al mismo tiempo lo que se denominan los conceptos. Conceptos pues que ya no serán dictámenes periciales porque si no serían dictamen, pero sí pueden ser otro tipo de opiniones que se presenten en procesos sobre todo administrativos. Se requiere entonces ese resultado y por lo tanto nexo de causalidad e imputación objetiva. Adicionalmente, pues hay un elemento normativo que es evidente y es que este delito no se comete con cualquier ilegalidad, con cualquier decisión ilegal, sino que la decisión debe ser manifiestamente contraria a la ley. Ese manifiestamente contrario a la ley se ha entendido de dos formas, desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista subjetivo. Desde lo objetivo se entiende que lo manifiestamente contrario a la ley es algo que viola flagrantemente, muy gravemente la ley. Sin embargo, pues esas tesis han sido un poco abandonadas. Luego tenemos las tesis subjetivas. Implican que no puede haber ninguna explicación para la decisión en el ordenamiento jurídico, que es la tesis que actualmente sigue la Corte Suprema de Justicia. Muy bien. Finalmente, desde el punto de vista subjetivo, se exige el dolo. En todo caso, es un dolo muy especial, porque vean ustedes que no es cualquier resolución, sino es manifiestamente contrario a la ley, es decir, que esencialmente se nos está pidiendo un dolo directo de primer grado, no se nos puede exigir un simple dolo eventual. Pasamos al prevaricato por omisión. Se presenta respecto de omisiones de un servidor público en ejercicio de sus funciones. Sanciona al funcionario público que omita, rehúse, retarde un acto o deniegue un acto propio de sus funciones. Entonces miremos los elementos. El sujeto activo nuevamente es un servidor público en ejercicio de sus funciones. El sujeto pasivo es la comunidad. La conducta es compuesta alternativa, son 4 verbos rectores: omitir, rehusar, rechazar y denegar. Es un delito, por supuesto, de mera conducta. De hecho, es un delito de omisión propia. Esto es muy importante. Ustedes recuerden que en los delitos de omisión propia no se exige un resultado. Aquí basta con la omisión, independientemente de que haya sucedido en el mundo exterior. Y adicionalmente, pues teniendo en cuenta que es un delito de omisión propia, se exige de alguna forma un elemento dogmático, y es que el sujeto tenga la capacidad de realizar ese acto que se le está pidiendo. Y esto es muy importante en materia de servidores públicos, porque muchas veces los servidores públicos no pueden desarrollar algún componente de sus funciones porque no tienen la capacidad de hacerlo, sobre todo en Colombia, porque no tienen los recursos para poder desarrollarlo, porque no tienen el tiempo suficiente, y ahí pues no se daría este delito. Finalmente, desde el punto de vista subjetivo, tenemos que es un delito doloso. Bien. En tercer lugar tenemos a los abusos de autoridad, que como verán ustedes son bastantes. Realmente son actos que implican un abuso por parte del servidor público, pero que no se manifiestan en actos administrativos ni en providencias. Se manifiestan esencialmente en operaciones administrativas, en decisiones inmediatas de parte de la autoridad. Bien. Miremos entonces cuáles son. Primero, el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Aquí, sujeto activo servidor público, sujeto pasivo comunidad. La conducta es realizar un acto arbitrario o injusto. Lo importante aquí es cómo distinguir este acto arbitrario e injusto del prevaricato, porque el prevaricato también implica de alguna forma un acto ilegal. Y la forma de distinguirlo esencialmente por parte de la doctrina ha sido que pues acá no tenemos un acto administrativo, lo que tenemos es una operación administrativa, es decir, cuando el servidor público realiza en el mismo momento lo que es la decisión y la ejecución, por ejemplo, las actividades de policía. Desde el punto de vista subjetivo, pues es un delito doloso.
Luego tenemos el abuso de autoridad por omisión de denuncia. Básicamente es una omisión de denuncia de un servidor público. Los servidores públicos tenemos la obligación de denunciar cualquier acto que conozcamos, que sea delictivo, que conozcamos en ejercicio de nuestras funciones. Sujeto activo servidor público, sujeto pasivo comunidad, la conducta, pues omitir denunciar cualquier delito que ha llegado a nuestro conocimiento en ejercicio de nuestras funciones. Por supuesto, desde el punto de vista subjetivo es un delito doloso. Y luego tenemos la revelación de secreto. Consiste en revelar información que deba mantenerse en la reserva. Esencialmente lo que tenemos es sujeto activo, es el servidor público, sujeto pasivo, la comunidad. La conducta consiste en revelar una información que tenga el servidor público por ejercicio de sus funciones, que deba mantenerse en reserva, es de mera conducta. Igualmente, pues lo que exige desde el punto de vista subjetivo, esto es importante tenerlo en cuenta, en Colombia se sanciona la revelación de secreto tanto dolosa como culposa, es decir, también la imprudencia. Luego tenemos a la utilización indebida de información privilegiada. Este delito es parecido al anterior, porque también hay una revelación de información reservada. ¿La diferencia cuál es? Además de la revelación de la información reservada, debe hacerse con la intención de obtener un provecho ilícito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Esencialmente, los elementos sujeto activo debe ser un servidor público, además con una calificación especial, y es que debe ser un servidor público del ámbito directivo, esencialmente que haya tomado información como representante o miembro de esas directivas de la entidad pública. En cuanto a la conducta, la revelación de información, tenemos pues también en cuanto a la parte subjetiva, pues tanto el dolo como el elemento subjetivo especial, que es el ánimo de obtener un provecho ilícito con la revelación de la información. Bien, luego tenemos el asesoramiento ilegal. Los servidores públicos por regla general no podemos realizar ninguna gestión de litigio. Yo, por ejemplo, soy servidor público, no puedo realizar actividades de litigio. Eso implica que no puedo representar, ni litigar, ni gestionar, ni asesorar en procesos judiciales ni administrativos. Los elementos, pues como lo verán ustedes, son muy sencillos. El sujeto activo es un servidor público, el sujeto pasivo es la comunidad, los verbos rectores son estos cuatro: representar, litigar, gestionar o asesorar en litigio judicial o administrativo. Y finalmente, por supuesto, es una conducta también dolosa. En sexto lugar tenemos el empleo ilegal de la fuerza pública. En ese empleo ilegal de la fuerza pública, pues consiste, como su nombre lo indica, en utilizar la fuerza pública sin autorización concretamente. Entonces, pues aquí lo que tenemos es un sujeto activo calificado, que es el servidor público, sujeto pasivo, que es la comunidad. La conducta consiste, como su nombre lo indica, en utilizar, emplear, ocupar la fuerza pública de manera indebida, y con unos elementos subjetivos que son tanto el dolo como también tenemos dos elementos subjetivos especiales que son alternativos: para realizar acto arbitrario o injusto, o para impedir o estorbar el cumplimiento de una orden legítima. Bien, finalmente en este bloque de abusos de autoridad tenemos a la omisión de apoyo. Es realmente muy sencilla. Consiste en que el servidor público rehúsa o demora el apoyo o ayuda solicitada. En este caso tenemos un sujeto activo calificado, es el servidor público, sujeto pasivo es la comunidad. La conducta consiste en rehusar o demorar el apoyo solicitado. Desde el punto de vista subjetivo, pues es simplemente una conducta dolosa. En este bloque, adicionalmente, de delitos contra la legalidad, tenemos en cuarto lugar la usurpación o abuso. Aquí tenemos tres delitos que son un poco similares, que tenemos la usurpación de funciones públicas, la simulación de investidura o cargo y el abuso de función pública.
Primero, la usurpación consiste en realizar funciones públicas, en cumplir funciones públicas sin autorización. Entonces, aquí el sujeto activo no es un particular. Perdón, no es un servidor público, es un particular. Precisamente porque está usurpando las funciones de un servidor público, porque él no puede realizarlas. Sujeto activo entonces de la usurpación es un particular, el sujeto pasivo es la comunidad. La conducta consiste en realizar funciones públicas sin la autorización debida. Es un delito de mera conducta y desde el punto de vista subjetivo solo se exige el dolo. Luego tenemos la simulación de investidura o cargo. Consiste simplemente en simular investidura a cargo público. ¿Cómo se puede hacer? Pues por ejemplo disfrazándose, haciéndose pasar por un funcionario. Dirán ustedes, ¿cuál es la diferencia con el anterior? Pues que en el anterior se usurpa efectivamente una función pública, es decir, hay una actuación que es propia de función pública. En este caso no. En el caso de la simulación de investidura a cargo público, simplemente se simula, pero no se realizan actuaciones, es decir, es un delito subsidiario frente al anterior. Sujeto activo nuevamente es un particular, sujeto pasivo la comunidad. La conducta consiste en simular investidura a cargo público y finalmente desde el punto de vista subjetivo, pues tenemos que es un delito doloso. Finalmente tenemos el abuso de funciones públicas. Este sí es cometido por un servidor público que abusa de sus funciones. Entonces tenemos un sujeto activo que es el servidor público, el sujeto pasivo que es la comunidad y la conducta consiste en realizar funciones distintas a la que el servidor público tiene. Entonces, si yo tengo unas funciones como funcionario y usurpo las funciones de otro funcionario o realizo funciones que no me corresponden. Finalmente, pues tenemos que es un delito doloso. Bien. Les decía que además de estos eventos tenemos un bloque 5, un punto 5, que son los delitos de celebración indebida de contratos. Bien, en Colombia estos delitos tienen una historia bastante prolongada. Los he estudiado bastante porque fueron el objeto de mi tesis doctoral, no solamente el estudio en Colombia, sino en Europa y en Latinoamérica. Y lo que pude encontrar es que estos delitos surgieron en el año 1810 con el Código Penal Napoleónico, delito que se llamaba negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. Consistía básicamente que el funcionario público realizaba un contrato público en provecho propio. Sin embargo, estos delitos se fueron transformando. El delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos llegó efectivamente a Colombia en el primer código en 1837, se mantuvo en el Código Penal de 1890, posteriormente en el Código Penal de 1936, pero en el año 1980 hay una transformación total porque se van a crear tres delitos. Se van a crear tres delitos en el año 1980 que todavía se mantienen estos tres, que son los delitos de celebración indebida de contratos. Delitos de celebración indebida de contratos que son, primero, el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Segundo, el delito de violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades. Y en tercer lugar tenemos el delito de celebración indebida de contratos, también llamado celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Luego, pues vamos a ver que en el Estatuto Anticorrupción se creó otro delito que vamos a explicar más adelante. Bien, comencemos por el interés indebido en la celebración de contratos. Consiste en que un servidor público que participa en la celebración o el trámite de un contrato público lo hace con un interés indebido. El sujeto activo es un servidor público, claro, tiene que participar, bien sea en el trámite, por trámite se entiende la parte precontractual o en la celebración del contrato público, no etapas posteriores. El sujeto pasivo es la comunidad, como en los casos anteriores. La conducta consiste en intervenir en el trámite o la celebración de un contrato público
con un interés indebido. Con un interés indebido. No es un delito de resultado, es la mera conducta. Finalmente es un delito doloso. ¿Qué pasa? Que, como verán ustedes, ese concepto de interés indebido es algo demasiado amplio, muy amplio. Intervenir con un interés indebido, bueno, eso es demasiado abstracto. Por eso la Corte Constitucional en sentencia C-128 del año 2003 definió que el interés indebido era el ánimo de obtener un provecho ilícito. Ánimo de obtener un provecho ilícito. Terminó la Corte creando un requisito adicional que no estaba en el tipo penal, pero pues esto de alguna forma constituyó un límite, un filtro, pues para que la conducta no fuera totalmente abstracta. Entonces aquí pues lo que se termina haciendo es creándose un elemento subjetivo especial que es el ánimo de obtener un provecho ilícito. Bien, luego tenemos la violación del régimen de inhabilidades o incompatibilidades. Consiste precisamente en que un servidor público que participa en el trámite o la celebración de un contrato público lo hace violando el régimen de inhabilidades o incompatibilidades. Los elementos entonces son muy sencillos. El sujeto activo es un servidor público que participa en la celebración y el trámite del contrato. El sujeto pasivo es la comunidad. La conducta, pues, consiste precisamente en esa intervención en el proceso contractual o precontractual estando inhabilitado. Y bien la pregunta, ¿cómo una persona sabe si está inhabilitada o no? Pues esencialmente las inhabilidades y las incompatibilidades están en tres fuentes, que son, en primer lugar la ley 80 de 1993, el artículo el artículo octavo, van a encontrar ustedes, artículo 8, las inhabilidades y las incompatibilidades. En segundo lugar, la ley 446 del año 1998. Y finalmente, las vamos a encontrar en la Constitución Política. Entonces, esas son las fuentes de las inhabilidades y las incompatibilidades. Si el sujeto está incurso en una de ellas y a pesar de eso interviene en el trámite, está incurriendo en el delito. Es un delito de mera conducta y simplemente exige al final el dolo. Finalmente, en este primer bloque, creado en el Código Penal en 1980, pero todavía existente, tenemos la celebración de contratos incumpliendo requisitos legales. El sujeto activo es un servidor público. El sujeto pasivo es particular, el sujeto pasivo es la comunidad. La conducta consiste nuevamente en intervenir en la celebración, el trámite y la liquidación. Aquí agregamos la liquidación de un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Entonces aquí lo importante es definir qué se entiende por requisitos legales esenciales. Frente a esa situación, en un comienzo, con fundamento en el artículo 1502 del Código Civil, pues se entendía que esos requisitos legales esenciales son la capacidad, el consentimiento, objeto lícito, causa lícita u otros elementos de la esencia. Sin embargo, poco a poco se fue criticando mucho esa postura por ser muy restringida y desde el año 1998 se empezó a señalar que este delito también se comete violándose los principios de la contratación pública. ¿Por qué? Pues porque la ley 80 del 93 es una ley de principios y por lo tanto se decía, pues si la ley 80 es de principios, pues este delito se comete vulnerando los principios que ustedes encuentran a lo largo de toda la ley 80, que son el principio de economía, el principio de transparencia, el principio de responsabilidad, pero luego vamos a encontrar otros como son la selección objetiva, la libre concurrencia. Bien, durante varios años en la Corte Suprema de Justicia hizo carrera esa tesis, que este delito se cometía violando los principios de la contratación. Sin embargo, poco a poco, y ya con una jurisprudencia consolidada a partir del año 2004, se entiende que no es suficiente violar el principio, que es necesario hacerlo a través de una actuación concreta frente a un requisito esencial, un requisito concreto de acuerdo al contrato específico, a la modalidad de contrato específico.
Y entonces ahí la Corte Suprema de Justicia ha distinguido que esos requisitos se pueden dar en la fase precontractual, en la fase contractual y finalmente en la fase postcontractual o de perfeccionamiento del contrato. En la fase precontractual, ¿cuáles son los requisitos esenciales de un contrato público para la Corte? Primero, pues tiene que haber unos estudios. Segundo, tiene que haber algo muy importante, que es la aplicación de un procedimiento para la selección del contratista. En Colombia no se puede autónomamente por parte de un servidor público escoger cuál va a ser el contratista que va a hacer una obra o prestar un servicio. Para eso existe un procedimiento concreto. Y en Colombia, concretamente, existen esencialmente 4 procedimientos para seleccionar contratista. Primero, la regla general, que es la licitación pública, que es un proceso abierto donde puede participar en principio cualquier persona. Segundo, la selección abreviada, que son procesos, como su nombre lo indica, un poco más cortos, pero que igual implican la selección entre múltiples proponentes. Tercero, la contratación directa, que es totalmente excepcional y solamente se pueden dar en una serie de eventos muy concretos señalados en la Ley 80 de 1993. Y finalmente tenemos lo que es el concurso de proponentes para el caso de contratos de prestación de servicios. Bien, entonces ese es otro requisito, que es que se dé el procedimiento efectivo. También en esta fase es muy importante que exista un certificado de disponibilidad presupuestal. Si no hay presupuesto, no se puede celebrar el contrato. Aunque ustedes no lo crean, a veces en Colombia se celebran contratos sin disponibilidad presupuestal. Luego entonces tenemos a la fase contractual. En la fase contractual, pues esencialmente tenemos lo que es un contrato escrito. Y pues por supuesto, pues toda la discusión que se hace respecto de ese contrato escrito, las cláusulas en el contrato escrito. Y nuevamente, aunque ustedes no lo crean, en Colombia lamentablemente muchas veces se hacen contratos públicos orales, cosa que es impresionante. Y finalmente tenemos el perfeccionamiento. El perfeccionamiento implica que luego de celebrado el contrato es necesario suscribir unas pólizas, es decir, unos seguros de cumplimiento, y finalmente pues también es necesario el pago de impuestos. Esos son los requisitos esenciales que han sido desarrollados por la Corte, que reitero, la Corte Suprema señala que deben estar conectados a los principios que ya les mencioné: economía, transparencia, selección objetiva, libre concurrencia, más los principios de la función pública del artículo 209. Pero es muy importante también que se desconozcan estos requisitos en concreto para que se cometa el delito. No se requiere un resultado particular, simplemente pues esa celebración indebida del contrato correspondiente, y desde el punto de vista subjetivo se exige el dolo. Antes del Código Penal de 2000 se exigía también el ánimo de obtener un provecho ilícito, pero ya no se exige. Bien, finalmente tenemos un cuarto delito. ¿Por qué finalmente? Porque fue creado mucho después de 1980, fue creado en la Ley 1474 del año 2011, que son los acuerdos restrictivos de la competencia. Este delito fue creado, reitero, en la Ley 1474 del año 2011. ¿Y qué buscaba ese delito? Pues sancionar aquellos acuerdos que se dan entre los proponentes para defraudar a las entidades públicas. Entonces, por ejemplo, varios proponentes se ponen de acuerdo para bajar los precios o para subir los precios o para que le adjudiquen el contrato a una persona concreta. Bien, los sujetos y los elementos. Tenemos el sujeto activo, es una persona que participe en un trámite de licitación, selección abreviada o concurso. Es decir, lo que se denomina un proponente. El sujeto pasivo es la comunidad. La conducta, pues el núcleo de la conducta, como su nombre lo indica, consiste en realizar acuerdos con otros proponentes, con otras personas que participan en el proceso. Un proceso, reitero, licitación, subasta, selección abreviada, un proceso contractual ante la administración pública.
realizar acuerdos fraudulentos. Lo importante aquí entonces es que el acuerdo tenga por objeto defraudar a las entidades públicas. Y finalmente entonces tenemos que es un delito doloso, y pues también pues, es necesario tener ese ánimo de defraudación frente a la administración pública, frente a la entidad pública contratante.